Vamos a empezar. Cuando vemos el ritmo del normal del corazón es sinusal, por lo tanto tenemos un electrocardiograma sinusal. Lo anormal a ello se conoce como ritmo ectópico o arritmia. Para ser considerado sinusal debe tener siempre presente onda P cuya polaridad sea siempre negativa en ABR y positiva en el resto. Cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS. El intervalo RR debe ser constante y el intervalo PR debe ser igual a menos a 0,12 segundos, ¿está bien? Entre 3 a 5 cuadraditos. La frecuencia cardíaca debe estar entre los 60 a los 100 latidos por minuto. Ya hablamos de la frecuencia cardíaca, ¿está bien? Y del cálculo del intervalo PR. Este cálculo ustedes lo tienen que ver. Si es menor a 3 cuadraditos o mayor a 5 cuadrados, ¿está bien? Pero vamos a hablar del intervalo QT. A 60 latidos por minuto debe tener una duración de 0,40 segundos, menor, igual, más o menos a 11 cuadrados pequeños. Para ello se corrige el QT en la mayoría de los pacientes a ser analizados. Su longitud varía con la frecuencia cardíaca. A una frecuencia cardíaca mayor, el QT más pequeño, a una frecuencia cardíaca menor, el QT se prolonga. Y su alteración está asociado a síndromes y algunos medicamentos. Esta parte no la vamos a profundizar. Ya hablamos del eje eléctrico del corazón. Te voy a dejar el video en la descripción y al final de este video. Y vamos a analizar la morfología de las ondas. ¿Ok? Presta mucha atención. Vamos a ver unos ejemplos y veas. ¿Te acuerdas de lo fisiológico, de lo esperado de la onda T, P y T, el eje cardíaco, etcétera? Bueno, en muy escasas oportunidades nos podemos encontrar con una dextrocardia. ¿Está bien? Independientemente sea una dextrocardia con situs solitus, que es solamente el corazón en el hemitórax derecho, o una dextrocardia con situs inversus, donde todos los órganos están invertidos de lugar, vamos a tener un espejo de lo normal. ¿Y qué es lo que va a resaltar? Onda P en ABR estará positiva conjunto a su QRS y onda T. ¿Está bien? En D1 estará negativa. Y vean también, en B1 la onda R no será embrionaria y tendrá una tendencia a decrecer hasta B6. Casos así se manifiestan en dos ocasiones. O estamos delante de una dextrocardia propiamente dicha, o tenemos un error en la colocación de los electrodos. Aún así, no es tan sencillo su diagnóstico. No se olviden de la semiología, si es necesario el rayo X, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Tienen que descartar todo para estar delante de una dextrocardia. Si tienen la oportunidad, aprovechen de estudiar ese caso, pues no siempre se ven. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del bloqueo de rama. Sin profundizar en la anatomía, el sistema de conducción, tenemos que dar por hecho que el ramo derecho es más fino y algunas veces se puede visualizar un bloqueo de ramo derecho sin haber una enfermedad estructural cardíaca. Esto no sucede siempre en el de ramo izquierdo. Antiguamente se clasificaba como primer, segundo y tercer grado. Y sabes que aún se clasifica así, pero está en desuso. Actualmente esta clasificación no existe más. Esto no se debe confundir con el retraso de conducción que pueda haber. Este punto no lo vamos a tratar. Un criterio para hablar de bloqueo de ramo es el alargamiento del QRS. Para ello debe ser mayor a 120 milisegundos. O más fácil, mayor a 3 cuadrados pequeño. Vamos a verlo. Tenemos el bloqueo de rama derecha y tenemos un electrocardiograma normal. Esto ya llama la atención. Pero observen, para hablar de bloqueo de rama ustedes tienen que siempre observar B1 y B6. Ya hablamos que un criterio es que el QRS sea ancho, mayor a 120 milisegundos, mayor a 3 cuadrados pequeños. Y la morfología de B1, del QRS en B1, estará hacia arriba. ¿Está bien? Estará hacia arriba. Tenemos una morfología de RSR, como ustedes lo pueden ver, y en B6 vamos a tener una S profunda. Lo contrario sucede en el bloqueo de ramo izquierdo. Vean aquí, esta es una imagen que explica mejor
lo que ustedes van a encontrar en B1 y lo que van a encontrar en B6. Más fácil, si el signo de la M está en B1 es derecho, si el signo de la M está en B6 es izquierdo, pero lo vamos a ver individualmente. Tenemos el bloqueo de ramo izquierdo. En el bloqueo de ramo izquierdo tenemos un electrocardiograma tipo que tenemos que el QRS ancho mayor a 120 milisegundos o 3 cuadrados pequeños. B1 tendrá una QS profunda y ancha. Vean que ahora el QRS está hacia abajo. ¿Está bien? Y en B6 tenemos una onda R alta, ancha, y vamos a tener el signo de la M o una melladura en el QRS. Está bien para aquellos los que sepan manejar un automóvil. Recuerden que si el QRS está hacia arriba, a la derecha, y si el QRS está hacia abajo, es hacia la izquierda. Igual que poner la señalización para girar. ¿Está bien? Cuando estás manejando y te tienes que ir hacia la derecha, pues la palanca la subes hacia la derecha, hacia arriba, ¿no es cierto? Y cuando tienes que ir hacia la izquierda, la palanca la bajas. Vamos a continuar. Vamos a hablar de la sobrecarga auricular. ¿Está bien? La onda P se refleja tanto en la despolarización de la aurícula derecha como de la izquierda. Su morfología nos orientará a algunas alteraciones. Por ejemplo, en la sobrecarga auricular derecha vamos a tener un aumento del potencial y del voltaje. Está bien, vamos a tener una onda P en D2, se va a caracterizar más, sin ensanchamiento o mayor a 3 cuadrados pequeños en el eje vertical. Vamos a ver un electrocardiograma, ahí está señalizado. Y observen que la onda P está alta o picuda, como lo quieran denominar. Y vean, en D2 está alta mayor a 3 cuadrados pequeños y tenemos la misma manifestación en B1. ¿Ok? Eso nos va a orientar a tener una sospecha de una sobrecarga auricular derecha. ¿Está bien? Lo contrario sucede en la sobrecarga auricular izquierda. Vean, tenemos un electrocardiograma y aquí, ¿qué es lo que tenemos? D2 con la onda P en letra M o ensanchada mayor a 3 cuadrados pequeños. ¿Está bien? En B1 tenemos el signo de Morris. ¿Qué es el signo de Morris? Es la predominancia del componente auricular negativo sobre el positivo. Vean, tenemos la melladura en D2. Perfecto. Y en B1 tenemos el componente negativo predominando sobre el positivo, lo que abarca toda la onda P. Vamos a continuar. Hablar de hipertrofia ventricular. Esto es algo más complicado, pues en un modo muy grueso y ni siquiera superficial, ya hablándolo satelitalmente. Si en B6 es groseramente alta la onda R, podría sospechar de una sobrecarga, de una hipertrofia ventricular izquierda. Hago paréntesis que en pacientes sabidamente cardiópatas o hipertensos que tengan señales de hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma pueden evoluir con peor pronóstico que aquellas con las mismas patologías con un electrocardiograma normal. Por otro caso, en hipertrofia ventricular derecha, si tenemos una onda R groseramente alta en B1, estaremos sospechando de una hipertrofia ventricular derecha. Cabe recalcar que el término de sobrecarga auricular y ventricular es una nomenclatura moderna, ¿está bien? Los términos de dilatación y hipertrofia ya no se usan para el electrocardiograma. Esa parte grábansela bien, ¿está bien? El hecho es que en un electrocardiograma no es un examen complementar con la suficiente acuracia, suficientemente aceptable como para diferenciar una sobrecarga, está bien, de una hipertrofia. Perfecto. Tiene sus índices, tiene todos sus parámetros, está bien. Eso déjenselo para los electrofisiólogos propiamente dicho. Está bien. Sencillamente sepan ese dato. Vamos a hablar ahora del tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es muy frecuente de ver en los exámenes y en los simulados. Normalmente cae como aquella persona obesa, que no toma medicación, mal controlado, etcétera, 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 que pasa más de 6-8 horas sentado en un avión, en un tren,
y que empezó con tos, empezó con falta de aire, empezó con sudoración, empezó con ansiedad y de repente te lanzan el electrocardiograma. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a tener una S en D1 y una Q profunda en D3 y una T negativa en D3. Esto nos va a dar el complejo de McKim-White o el patrón S1Q3D3. Vamos a verlo de nuevo. Para quien no lo pudo observar, tenemos S1 Q3 D3 y también vamos a tener onda T negativa tanto en B1, B2, B3 y B4. Perfecto. Tenemos entonces en el tromboembolismo pulmonar patrón S1Q3D3, B1 a B4 con onda T invertida, y en B1 tenemos un complejo QRS-QR. Vean, ¿no?, que tiene un componente negativo pequeñito ahí. ¿Está bien? Cuando se habla de tromboembolismo pulmonar, ustedes piensen en el patrón S1Q3D3. Vamos a hablar ahora de las arritmias sinusales. Tenemos la bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal. ¿Está bien? Vamos a ver la bradicardia. Para hablar de bradicardia sinusal va a ser aquella en donde o sacamos la frecuencia cardíaca con cualquiera de los métodos, y si lo queremos hacer mucho más fácil por los cuadraditos grandes, si entre R y R hay un espacio mayor a 5 cuadrados grandes, vamos a estar delante de una bradicardia sinusal. Para ello necesitamos que RR sea regular, y para hablar de bradicardia necesitamos que la frecuencia cardíaca sea menor o igual a 50 latidos por minuto. En la taquicardia sucede lo contrario. Necesitamos que entre R y R, que tiene que ser regular, haya un espacio menor a 3 cuadrados grandes. ¿Está bien? Y para hablar de taquicardia tenemos que tener una frecuencia cardíaca igual o mayor a 100 latidos por minuto. De taquicardias supraventriculares vamos a hablar de la fibrilación auricular y vamos a hablar del flutter auricular. De la fibrilación auricular es la típica arritmia por excelencia. Vean que los espacios R y R son irregulares y hay un montón de ondas pequeñas allá abajo. Sí, también en la fibrilación auricular existe la onda F, ¿está bien? Pero no se compliquen mucho, sépanlo. Para hablar de una fibrilación auricular, ¿qué es lo que necesitamos? Para empezar, es arrítmico, no existe, hay una fibrilación 2-1 que puede tener algún ritmo, pero en general es arrítmico. La imagen que ustedes están viendo aquí es la clásica, es arrítmico. Entonces, si es arrítmico, RR es irregular, el QRS es estrecho, hay ausencia de onda P, sepan que existe onda F en ella. Y recuerden, la frecuencia, aquí hay una confusión muy grande. Las personas tienden a confundir la frecuencia atrial con la ventricular. No, cuando se habla de fibrilación auricular se está hablando de la frecuencia atrial, que puede llegar de los 350 a 600 latidos por minuto. ¿Está bien? Recuerden muy bien que para sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular, RR irregular, tienen que contar los electrocardiogramas, los complejos QRS en 30 cuadrados y multiplicarlo por 10. Para ello también vamos a hablar del flutter auricular. Tenemos las denominadas ondas F o en diente de sierra. Aquí vamos a ver que es rítmico, está bien, la frecuencia cardíaca está entre 150 y 75 latidos por minuto, el QRS normalmente es estrecho excepto en aberrancias, hay ausencia de onda P y las ondas F son características en diente de sierra, es un clásico, está bien, donde la frecuencia auricular es de 300